Tal vez 20 años después del Mundial de 1990, usted todavía se pregunta quién hizo la lista para el Mundial. Si Bora Milutinovic no conocía a nadie en nuestro país, sin embargo, había alguien que conocía a todos los futbolistas de Costa Rica y que había llevado a nuestra selección a los Juegos Olímpicos de Moscú 80 y a Los Ángeles 84. Era el más indicado para definir el escuadrón de la tricolor para Italia 90. Era el rey detrás del trono. La lista la hizo don Antonio Moyano Reina, eso es una verdad. Es más, yo lo conversé una vez con don Antonio Moyano y él aceptó a medias de que él había entregado una lista de nombres a solicitud de un alto dirigente, ¿verdad? No me quiso dar el nombre, pero casi estoy seguro que fue don Isaac Sasso, ¿verdad? Antonio Moyano, que en paz descanse, fue un número uno, es decir, allá en Italia, cuando ya nos llegamos allá, de que don Antonio, digamos, no tenía vela en el entierro, porque no era ni técnico, ni había clasificado a Costa Rica. Don Antonio fue como un rey, formaba parte de la delegación oficial. Costa Rica le debe mucho a don Antonio. Él fue una persona que siempre le puso mucho cariño a los procesos que él dirigió. De hecho, todos fueron exitosos, las 2 Olimpiadas, la clasificación para el Mundial de Italia 90. Mucha gente se le olvida que don Antonio estuvo en el inicio. Antonio Moyano Reina influyó en la llegada del técnico serbio a nuestro país, pues fue él el que lo contactó cuando este se encontraba en México. Y fue el propio técnico español, la mano derecha de Bora, y al parecer a la única persona a la cual el técnico serbio escuchaba en nuestro país. Bora tuvo una ayuda inmensa, que fue la ayuda de don Antonio Moyano Reina. Eran 2 grandes amigos y Bora desconocía no tanto al fútbol de Costa Rica porque había tenido encuentros que había presenciado. Cuando se oficializó la lista, aparecían varios nombres insospechados que no estaban en los planes de nadie, como el capitán de la selección juvenil que estuvo en el Mundial Sub-20 de Arabia Saudita en 1989, Ronald González, de apenas 19 años, el volante limonense de 20 años y sensación en el campeonato local, Roy Meyers, quien llevaba 2 años jugando en la primera división, el volante del cartaginés Roger Gómez, de 24 años y con apenas 3 años en primera división, el volante manudo Miguel Davis, de 23 años, con apenas año y medio en la primera división, el delantero del Saprissa José Heikel, de 26 años y quien hasta ese momento nunca había integrado la selección mayor, y el herediano Giovanni Jara, de 21 años y con apenas 3 meses jugando en la división de honor. Ellos no tuvieron la culpa, ellos lo llamaron y tenían que ir, no podían desechar una parte tan bonita de la vida deportiva de uno. Ellos no tuvieron la culpa absolutamente de nada. Yo más bien los felicité y ahora, años después, los tendría que volver a felicitar por la gran labor que hicieron. Ellos no tuvieron la culpa porque realmente ellos estaban practicando el mismo fútbol que yo estaba practicando, pero es la suerte que realmente favoreció a ellos y a mí no me favoreció, entonces bienvenido sea que ellos fueron y disfrutaron de ese mundial. Por la mente de estos jóvenes jugadores nunca pasó la posibilidad de jugar el mundial en 1990. Por eso nunca olvidarán el día del primer llamado. Yo era consciente que me faltaba mucho todavía. Venía de jugar el Mundial Juvenil en Arabia Saudita y tenía alguna posibilidad por lo que habíamos hecho en aquel Mundial. Cuando se vino el cambio de entrenador, mis posibilidades aumentaron precisamente porque era un entrenador nuevo que venía a implementar alguna idea de juego diferente a la que estaba antes. Y bueno, ya estaba jugando en primera división, ya tenía 2 años. Ese año estaba con el Deportivo Saprissa, había hecho muy buenos partidos y dichosamente el técnico Bora se fijó en esas cualidades mías. Había una selección y se sabía más o menos los integrantes de esa selección, que eran los equipos llamados grandes, siempre eran los mismos, es tradición como hoy sucede en algunos equipos de Europa. Y yo estando en Limón, la verdad que no me pasaba por la mente poder integrar la selección. Si te preguntaban en ese momento siempre decía, sí, mira, mis aspiraciones son estas, jugar en la selección algún día, jugar en el extranjero, pero en ese momento no, creo que no me pasaba por la mente. Venía empezando con Liga Deportiva Alajuelense y de momento cuando me llamaron fue una sorpresa para mí. Fue una locura aquí porque muy rápido llegué a primera división.
y después de un año que ser llamado a la selección, pues aquí toda la gente se volvió como loca. 3 meses apenas, 3 meses de haber iniciado en primera división. Dentro de esos 3 meses fui nombrado novato del año. O sea, todo pasó muy rápido. Y después fue cuando ya se dijo que iba a venir Bora Milutinovic como entrenador de selección. Y él dijo, yo me acuerdo de esa entrevista, que él dijo que él iba a observar jugadores, que iba a ir a todos los partidos, de los partidos de primera división, donde se iba a jugar, y que él iba a observar para hacer el equipo que iba a representar a Costa Rica ya en el Mundial. El caso más singular fue el de Giovanni Jara, un desconocido para prácticamente toda la afición, quien esperaba con ansias el Mundial, pero pensando en ver en acción a su hermano Claudio. Jamás imaginó acompañarlo a la gran cita. Uno de los anhelos míos y uno de los sueños míos era jugar con Claudio en Heredia. Imagínense, para mí era haber anhelado jugar con él en una selección de fútbol y ir a un Mundial con él, ¿verdad? Para mí fue algo inolvidable. Realmente fue para mí uno de los mejores sueños y las mejores experiencias que ha pasado por mi vida. El llamado de los hermanos Jara fue una verdadera locura en Cujubuquí de Heredia. Para la familia Jara Granados, una alegría que no tiene comparación. 20 años después, doña Miriam Granados, madre de Claudio Miguel y Giovanni Jara, recuerda cuando Bora Milutinovic le dio la mejor noticia de su vida. Sus 2 hijos estarían en el Mundial. Doña dice, me voy a llevar tus 2 hijos. Dice, fue algo que dije yo, algo maravilloso, porque yo supe, cómo son ellos, de emprendedores, de que entrenaron ¿verdad?, a lo que ellos tenían que dar. Y de veras, le digo yo, muchas gracias, Bora, por ese milagro que me hizo. La ausencia de algunos consagrados y la presencia de otros jugadores que no estaban en los planes llamó poderosamente la atención. Pero Bora y su mano derecha, Moyano Reina, sabían lo que pretendían. Era un campeonato mundial. Aquí en el país no había absolutamente nadie que hubiese participado en un campeonato mundial. El que lo tenía era Bora, y obviamente lo que se hizo fue, bajo la observación de él, bajo los criterios obviamente de él en lo que es un campeonato local y un campeonato mundial, discernir en base a lo que nosotros podíamos aportarle, suplirle a él, para que él escogiera de la mejor manera posible los más idóneos para participar en el campeonato mundial. El cuerpo técnico de la selección nacional estudió a cada futbolista del país para hacer el esperado llamado. La idea era ver más allá de la Copa del Mundo del 90. Ronald González estaba de número 29 en la lista, cuando confeccionamos una lista, y pues me acordé de él, puesto que estaba recién pasada a la selección juvenil, y me acordé como capitán y gran figura, que fue uno de los que recomendé, además de otros que habíamos recomendado, obviamente, y yo sé que él era en ese momento un gran jugador, un gran símbolo en la selección esta juvenil, y lo metimos en la lista. Roger Gómez queda en el equipo, dentro del equipo, que empieza a entrenar, que inicia entrenando. Posteriormente va al Mundial y posteriormente la gran sorpresa, sobre todo por el desempeño que tiene, de ser titular en el equipo nacional. Sin embargo, algunos periodistas de la época no creen que Kenton y Villalobos hayan tenido nada que ver en la escogencia de los 25 preseleccionados. Ni Rodrigo Kenton ni Rolando Villalobos fueron asistentes de Bora. Fueron ayudantes de campo, que son 2 cosas diferentes. Bora no le hacía caso absolutamente a nadie, ni atendía absolutamente a nadie. De los 25 preseleccionados, 13 quedarían en Costa Rica y los otros 22 viajarían a Italia, después de un intenso trabajo de montaña. Cuando dio la lista de los que él concentraba y que todavía había que quitar 2, cuando él dio la lista, él, por lo menos a varios de nosotros, nos dio un porqué. Porque eliminaba a varios compañeros de la justa.